Bueno, buenas tardes. El lenguaje de programación que escogimos para esta presentación es R. R en el desarrollo de aplicaciones químicas. Elegir R para desarrollar una aplicación enfocada en química presenta múltiples ventajas, tanto técnicas como prácticas. R es altamente competente en el análisis de datos, lo cual es fundamental en el campo de la química para procesar y analizar los datos experimentales, con su amplia gama de paquetes especializados, facilitando el análisis de datos químicos, permitiendo realizar análisis multivariados, espectroscopía y modelado predictivo con gran precisión. La visualización de datos es crucial para la química para interpretar y presentar resultados de manera comprensible. Al ser un software libre y de código abierto, R elimina las barreras económicas para el desarrollo y facilita la colaboración. Los desarrolladores pueden modificar y mejorar el código según las necesidades específicas de cada proyecto que estén realizando, promoviendo la innovación y la personalización. Además, R permite una fácil integración con base de datos y herramientas bioinformáticas. Sumado a esto, una comunidad activa con numerosos expertos en química, proporcionando soporte y recursos educativos. En el margen de lo que venimos trabajando, escogimos en un GitHub el software de ChemR. Bueno, elegimos ChemR porque proporciona estructuras de datos específicas para elementos, moléculas y reacciones químicas, permitiendo modelar y analizar procesos químicos de manera programática. Además, ofrece funciones para calcular propiedades como masa molecular, carga y composición elemental de las moléculas, que la veremos en la aplicación más adelante, lo cual es útil para desarrollar aplicaciones informáticas en química. Permite manipular reacciones químicas mediante operaciones aritméticas, abriendo posibilidades para simulaciones, análisis y optimizaciones. Está implementado en R, un lenguaje ampliamente utilizado, como ya lo mencioné, en ciencia, con gran soporte para análisis de datos y visualización, lo que facilita la integración con otras herramientas y flujos de trabajo en química. Tenemos en el GitHub todas las instrucciones para poder ponerlas en el POSIT Club. Bueno, la primera línea tiene el propósito de instalar un paquete R desde un repositorio de GitHub, especialmente ChemR. Las líneas ya las corrimos, ya las analizamos para que funcionaran, entonces les vamos a mostrar como la instalación. Bueno, aquí vemos que está instalando, corremos la segunda línea. La tercera línea, que es library ChemR, es el comando que se debe utilizar para cargar el paquete ChemR en la sesión de R, permitiendo utilizar todas sus funciones y datos disponibles. Sigamos corriendo. Esta es la primera instrucción, ya después de haber instalado todo. Ahí ya accedimos a todos los paquetes que trae ChemR. Vamos a utilizar la primera función, que es isElement. Aquí con isElement es la orden que se da para determinar cuál es el elemento que se va a utilizar en este caso y comprobar que el símbolo corresponde a un elemento, por eso la salida dice true. Corramos la otra línea. El más es el comando para que arroje la masa atómica del elemento, en este caso el mercurio. El Z es el número atómico del mercurio. Y pues lo vemos ahí abajo, que en la salida de abajo, que es 80. El símbolo envía el símbolo del elemento con respecto al número atómico digitado. Si queremos un resumen, pues del elemento atómico, sí, del elemento con el número atómico. Corremos la siguiente instrucción, data-pt, y pt es un conjunto de instrucciones para que se cargue un resumen de toda la tabla periódica con los datos anteriores mencionados. Por ejemplo, si observamos, se nos genera en este momento una lista pues más organizada en forma de tabla.
Bueno, como les venía mencionando antes de que se cortara la grabación, en esta tabla podemos observar lo que es el símbolo, el Z, pues que es el número atómico, el nombre, el grupo, el periodo, la masa y la valencia de todos los elementos. Sin embargo, acá en la parte de trabajo solo observamos que no aparece en la lista, bueno, observamos como un poco más desorganizado, por eso nos arroja esta tabla. También, como lo mencioné, podemos realizar un análisis como de las moléculas. Entonces vamos a correr esta función que es mol H2O. Aquí estamos verificando que H2O es una molécula. Ya empezamos a realizar como los análisis de acuerdo a las moléculas porque estos comandos nos están ayudando para más adelante. La M que vemos al inicio es como se nombró a la lista. La lista es M como lo realizábamos en RDKit, que realizábamos una lista con un nombre y esa contenía las moléculas que ya habíamos seleccionado. Para M ya copiamos las moléculas que son y para M vamos a determinar la masa y la carga. Corremos las instrucciones, vemos la masa del agua, del ion H+, del Fe o H3 y del Ca2+. Corremos y ya aparecen las cargas. Estas serán las masas y las cargas. Bueno, va a continuar mi compañera explicando cómo podríamos variar esto y algunas otras aplicaciones de Chimp. Bueno, ahora continuando con la explicación de mi compañera, lo que vamos a comprobar es si este programa se adapta a otras condiciones, además de las que nos brinda el programador. El programador todo el ejemplo lo hizo en base a un único compuesto, que era el mercurio, y después en moléculas como el agua y pues otras que también ejemplificó. Queremos también probar qué pasa cuando cambiamos simplemente un elemento del comando. Por ejemplo, anteriormente cuando mi compañera lo mostró, usaba este comando donde se usa un guión bajo para determinar el elemento, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer sin ese guión bajo y para determinar la masa atómica del compuesto, le agregamos el guión bajo, como para ver qué pasa en estas condiciones. Cuando corremos el programa nos aparece un error, al igual que con la masa. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que estos programas son altamente sensibles a la manera en la que esté codificado, pues como todo este código, a la manera en la que lo programemos. Entonces es por ello que se debe ser como muy riguroso a la hora de programarlos para que nos funcione adecuadamente. Ahora vamos a verificar que no solo funcione con el compuesto que escogió el programador, que era el mercurio, sino que vamos a probarlo con el magnesio y pues verificaremos con Google que sí nos den los valores adecuados. Entonces primero se verificará que es un elemento y pues efectivamente lo es. Seguidamente determinamos la masa, que da de 24,305. Después lo vamos a verificar en Google y efectivamente esa es la masa atómica. Continuamos con el número atómico. Entonces seguimos corriendo el programa y nos va a decir que es 12 y pues también es verídico, ¿cierto? Ahora con DataPB, lo que nos dará será una tabla con... Pues, la tabla se llama Tible y pues es como el tipo de tabla en el que se nos presentan todos los datos de la tabla periódica de una manera mucho más organizada y pues no únicamente de un compuesto. Y pues nos da el número atómico, el símbolo del compuesto, el nombre, el grupo, el periodo, la masa y pues también la valencia. Seguidamente lo comprobaremos con una molécula como para ver que no solo se adapta al agua y que efectivamente este programa es de mucha utilidad. Entonces seguimos corriendo el programa. Efectivamente nos dice que el CO2 o pues dióxido de carbono es un compuesto. También nos va a dar la masa y si las moléculas presentan carga. Entonces, tenemos que del CO2 la masa es de 44,09 unidades atómicas y que presenta una carga de 0. Entonces lo tenemos acá, este es el CO2, efectivamente la masa es de 44 unidades atómicas y pues al ser una molécula neutra no presenta carga. Por otro lado, el óxido ferroso tiene una masa de 55,845 unidades atómicas y pues al tener un estado de oxidación de +2, acá se nos presenta una carga que sería de 2 y pues efectivamente la masa es de 55 unidades atómicas, ¿cierto? Con esto comprobamos pues que efectivamente el programa es muy bueno y que no se adapta únicamente a un tipo de compuesto que es el que nos brinda el programador. Ahora continuando con la presentación, pues les presentaré como el tipo de aplicaciones
que tiene esta aplicación, valga la redundancia. Entonces, en el que nos enfocamos nosotras fue en los elementos y moléculas, donde tenemos acceso a la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, esta aplicación nos proporciona acceso a la tabla periódica en formato de Tibble, pues que es el tipo de tabla como ya les mencioné, lo que facilita la búsqueda y la manipulación de información sobre elementos químicos. Y pues podemos acceder a distintos elementos como la masa atómica, el número atómico, el símbolo y otros detalles utilizando las funciones que mi compañera les explicó inicialmente, como dice element, el más, el z y símbolo. Pero también se puede aplicar en otras cosas, pero pues por cuestiones de tiempo tampoco lo hicimos, que sería a reacciones químicas, donde se puede hacer un modelado de las mismas. Entonces, esta herramienta nos permite modelar las reacciones utilizando estructuras de datos para elementos, moléculas y reacciones. Se pueden crear reacciones utilizando la función asReaction y pues, se pueden manipular usando operaciones aritméticas, como usando el operador más o simplificándolas usando la función simplify. También se puede utilizar en el análisis de propiedades químicas con el índice de refracción. Entonces, esto puede calcular las funciones de refracción molar y el índice de refracción, que son pues muy importantes para la identificación de compuestos y el análisis de muchas sustancias químicas. Esas propiedades pueden ser utilizadas para determinar la concentración de un compuesto en una disolución y pues a su vez para estimar su peso molecular. Pero pues estas no son las únicas aplicaciones y también se puede aplicar en el análisis de equilibrios químicos. Se pueden estudiar equilibrios redox y la electroquímica a través de esta aplicación. Esto puede ser útil para comprender pues, mejor los procesos químicos y predecir cómo se comportarán las sustancias en diferentes condiciones. Bueno, por último, pues en las aplicaciones tenemos la integración con otras herramientas. Y pues es que esta aplicación se puede integrar con PHRQC, que es una aplicación que nos permite modelar y simular procesos químicos y pues esto permite una mayor flexibilidad y una capacidad de análisis mucho más grande para todos los usuarios. Por último, tenemos esta diapositiva donde explicamos las ventajas y las desventajas que tiene esta aplicación. Entonces, como ventajas, tenemos que proporciona estructuras de datos para elementos, moléculas y reacciones, facilitando el análisis y modelado químico. También utiliza formatos de texto similares a la aplicación que ya les mencioné previamente, con la que se puede integrar y pues esto facilita el manejo de la aplicación. También permite el análisis de propiedades químicas como la masa molar y el índice de refracción, que como les mencioné previamente, pues son muy importantes en la identificación de compuestos y sustancias químicas. También ofrece una amplia variedad de funciones para el análisis y modelado de reacciones químicas y por último, facilita el acceso a la tabla periódica en el formato de Tibble. Como desventajas tenemos que no es una aplicación móvil, por lo que no es compatible con dispositivos móviles directamente. También pues que para utilizarla se requieren conocimientos de programación en red para poder pues entender y usar adecuadamente todas sus funciones. Que no es una aplicación nativa, por lo que no puede ser instalada directamente en dispositivos móviles, que pues es muy similar a la primera desventaja. También que requiere acceso a internet para utilizar algunas de sus funciones y pues sabemos que para todo el mundo no es fácil acceder como a esta herramienta, entonces pues sería una desventaja. Y por último tenemos que no es una aplicación híbrida, por lo que no puede ser utilizada en dispositivos móviles y en computadoras al mismo tiempo. Entonces pues con esto finalizamos esta presentación y pues presentamos las ventajas y las desventajas que tendría utilizar esta app en la química. Muchas gracias por la atención.